Así es, ha vuelto esa esperada vuelta al cole en toda España y nosotros también volvemos de estas vacaciones, de este verano que ha sido bastante caluroso y lo hacemos también en una especial vuelta al cole aquí entre bambalinas. Y con nosotros en este colorido plató, para que no falte esa alegría de vivir, tenemos a dos especialistas que nos van a explicar de forma más profunda y también de forma más cercana para que todos entendamos qué es la inflación de la que se ha estado hablando estos últimos meses y qué es por qué se produce esa subida de precios. Así que vamos a dar la bienvenida a Carlos Rico, consultor estratégico y politólogo. Bienvenido, Carlos. Bien, Ayada, un placer estar contigo de nuevo aquí en esta casa y contigo en particular. Recuerda tiempos pasados de programas económicos. Eso es. Y también a Cecilio Nieto, presidente de la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana, entre otras cosas. Bien hallada. Bueno, empezamos haciendo una alusión a esa vuelta al cole. Y es verdad que, aunque se habla mucho de la inflación, yo creo que no hay que dar por hecho que todo el mundo conoce lo que es la inflación y lo que hay detrás, ¿no?, de la inflación, que es lo más importante. Aquí a nosotros, aquí entre bambalinas, nos encanta ver la parte que hay en el escenario, pero también la invisible. Que hay, eso es, la invisible, lo que hay detrás. Así que, Carlos, si quieres, ¿nos puedes explicar qué es la inflación para que lo entendamos todos? Yo creo que mejor que venga una mujer o un señor que hace las compras y venga aquí y nos lo explica enseguida, porque se dará cuenta de la diferencia de su frigorífico de un tiempo a otro si suben los precios. Bueno, la inflación por definición es el alza generalizada de precios. Es decir, cuando todos los precios en general suben, se está produciendo un fenómeno de inflación importante y duradero. Si no, serían tensiones inflacionistas, es decir, que en un momento determinado el mercado puede subir algún producto por el motivo que sea y es una tensión inflacionista. Una inflación es cuando generalmente suben los precios de forma generalizada. Y eso lo va a determinar efectivamente el mercado. Sabemos que estamos en una sociedad de mercado y eso lo establece la oferta y la demanda. ¿Cuánto quiero comprar? ¿Cuánto me ofrece usted para vender? Cuando más oferta, evidentemente, bajan los precios y cuando más demanda sobre la oferta, más suben los precios. En este momento estamos en un momento que por diferentes motivos ha habido una demanda muy importante y los precios han subido. Y también se ha producido otro efecto, porque hay dos tipos de inflación, el que la produce el aumento del consumo y otra inflación por oferta que la produce el aumento de los costes. Y se ha producido desde final del COVID el doble fenómeno. Ha habido demanda porque había ahorro y la gente se ha vuelto a consumir y por otra parte subieron las materias primas y los productos que se fabrican más caros. Entonces es la suma de las dos inflaciones, por coste, es decir, porque nos cuesta más caro fabricar, y por demanda porque hemos consumido más, porque teníamos un dinero ahorrado, en el COVID paramos y el mercado se lanzó. No sé si he explicado con claridad. Sí, yo añadiría eso y me parece muy bien la observación que has hecho de los dos elementos que intervienen. Hay un tercero que es añadido, como ha sido la guerra de Ucrania. Eso lo hablamos después. Sí, pero por diseñarlo nada más, para que quede el retrato completo. Muy bien, muy bien. El retrato completo. Y también eso ha producido que nos demos cuenta que estamos todavía en mantillas en el proceso de transición de una energía a otra. Por ejemplo, la energía de los fósiles. Decidimos en su momento que había que ir minorándola y sustituyéndola por energía renovable. La transición energética yo creo que ha sido precipitada, porque además los mayores causantes de la contaminación, los chinos, la han prolongado para 2050 o no sé cuánto. Claro. Nosotros la hemos querido hacer demasiado deprisa. Y la transición se tiene que hacer poco a poco, porque una de las soluciones para la inflación, y creo que estarás tú de acuerdo, Cecilio, es que hay que ser muy complementaria, muy diversificada. Tenemos que utilizarlas todas. La tradicional, la nuclear, todo el tema solar, el gas, etcétera, etcétera. Entonces yo creo, y ahí está muy bien el tema, es que yo creo que la transición ecológica, bien pensada, con buen argumento, se ha desarrollado precipitadamente, teniendo en cuenta sobre todo lo que acabo de comentar, que los países mayores contaminadores precisamente son los que se han escapado de rosita de esa transición. Esta inflación ha generado que hayan dos Españas, que las personas cambien sus hábitos, ya los supermercados lo están notando también, que esta subida de precios
pues hace que mucha gente opte por marcas blancas, opte por no consumir determinados productos que son esenciales, ¿no?, en la cesta de la compra, y también que muchas familias no lleguen a ahorrar con esta subida de precios. Hay muchas familias que no pueden ahorrar. El éxito, el drama que todavía no se ha producido con el tema de la inflación, que es la enfermedad más grave que puede tener la economía. No sé si lo recordáis, que llevo muchos años avisando de ella, nadie me hacía caso. La inflación es el impuesto de los pobres y de la gente, de los más desfavorecidos. Estamos hablando de los salarios más bajos, estamos hablando de las pensiones más bajas, estamos hablando de las empresas que les cuesta ganar dinero, estamos hablando de los más desfavorecidos en cualquier tema que podamos hablar, de jubilación o de actividad. La inflación es castigadora, porque la inflación, desgraciadamente, tiene sus consecuencias. Y las medidas contra la inflación. Y hay un tema muy importante. Creo es insoportable para una sociedad volver a situaciones de la hiperinflación que tenemos en este momento. Sobre todo que si se toman medidas contra ella, van a ser muy complicadas, porque estamos en una economía donde hay, la española en particular, tenemos empleo récord. Europa está con el 6, nosotros con el 13. Eso es una barbaridad. Cualquier medida inflacionista produce más paro. Así que estamos con un problema de incompatibilidad de medicamentos. Estamos comentando entre los medicamentos. El medicamento que es bueno para una cosa, contra la inflación es malo para otra. Entonces estamos en un momento donde las medidas son importantes. La parálisis por el análisis no debe de producirse, se tiene que tomar medidas. Y las medidas no son fáciles, y son nacionales e internacionales, por lo que bien ha dicho Cecilio, con el tema energético, que es vital. Medidas. En este punto, en esta situación, que el ciudadano de a pie ve cómo todo sube sin control, ¿no?, que no sabe qué puede hacer, o, bueno, al final acepta, ¿no?, que los precios suban. ¿Dónde va a reclamar ese usuario, ese consumidor? ¿El gobierno debe intervenir, sí o no? Vamos a ver, déjame que te diga una cosa. La palabra intervención puede sonar, y más a oídos de un liberal en economía, fuerte y no deseable. Evidentemente, en la situación que estamos, la intervención no es aconsejable. Pero sí es aconsejable el análisis de aquellos pasos que permiten que las cosas suban indebidamente. Y ver dónde se encuentra, diríamos, el punto de inflexión. Porque, por ejemplo, como antes comentábamos, si un agricultor recibe apenas un dinero por su producto, más bien escaso, que se queja de que es escaso, y luego tú lo encuentras en el supermercado 50 o 60 veces más caro, que en algunos productos se ha dado, quiere decir que algo ahí no ha funcionado adecuadamente. Ha habido una cadena en donde a alguno se ha saltado la lógica y ha querido aprovechar que, bueno, que nadie sabe quién lo hace, para ponerlo diciendo, es que como todo sube, entonces yo me aprovecho y subo indebidamente los precios. Esto es una de las cosas. ¿Eso le llamamos intervención? No, yo creo que eso es lo que tenemos que llevar es control. Pues no, lo que tenemos que llevar es cuidado, diciendo, no es lógico que esto suceda. Luego pasa otra cosa. No es normal que, como bien ha dicho, que es el castigo de los pobres, la inflación, el impuesto y el castigo de los pobres, se haya producido un aumento de ricos durante este periodo de pandemia y este periodo de crisis de un modo inusual, frente a la bolsa de pobreza que ha aumentado potencialmente. Eso tampoco tiene su lógica. Es decir, el dinero es como el agua en un embalse, ¿no?, o de un río. Si tú pones un embalse en el río, yo que estoy más allá del embalse recibiré menos agua y tú te quedas con la mayor parte del agua. Es decir, la acumulación por la especulación, por la capacidad empresarial o por lo que sea del dinero hace que no fluya. Y la esencia del dinero es fluir. Es fluir. Es una corriente monetaria que permite una actividad, una agilidad de comprar, vender, de dar, es decir, tiene que circular. Si el dinero no circula, cada vez queda menos dinero que circule. Entonces, o no hay oferta, o no hay demanda, porque no hay capacidad para poder implementar, pues, por ejemplo, más barcos para hacer que los productos que están varados en los grandes puertos
tengan más capacidad de... Estoy de acuerdo con Cecilio en una parte importante donde está el tema especulativo. Cuando en junio se dispararon la materia prima, habían 4 causas más o menos, y una de las causas era precisamente la especulación, pensando que iba a haber más inflación. Eso es. Pues compró por adelantado, el que tiene dinero acapara. China lo hizo, acaparó materia prima para economizarse gasto, claro, o para vender posteriormente a beneficio. Una de las causas fundamentales indiscutiblemente de la inflación ha sido que hemos tenido demasiados años de excesiva liquidez. Sí ha habido liquidez. Y luego ha habido liquidez a todos los niveles, porque hasta la gente más modesta, con el COVID, entre comillas, hubo ahorro. Por eso la campaña este año que ha habido de turística ha funcionado, porque nos hemos gastado mucho dinero que teníamos ahorrado. Ya veremos lo que pasa posteriormente. Dinero ha habido en el mercado. Ha habido excesivamente dinero. Repito, una cosa que haya dinero en el mercado y otra cosa que haya mucha gente que hay que ayudar. ¿Qué es lo que hay que tomar medidas? En este momento, cualquier medida antiinflación que se tenga que tomar, es imposible generalizarla. No, claro. Hay que ir a medida. Hay que, como se dice, apuntar bien. Hay que apuntar muy bien las ayudas. Si no, estaremos tirando el dinero. Tú bonificas, por ejemplo, la gasolina a todo el mundo. Pues si bonifica la gasolina a todo el mundo, están beneficiando a que más dineros tiene, claro, indiscutiblemente. Claro. Lo que no se puede es, por ejemplo, penalizar en una inspección fiscal a un directivo que se gasta dinero en gasolina y te dice el inspector de Hacienda, usted no tiene derecho a consumir esa gasolina, y te lo están haciendo ahora. En cambio, no tiene sentido, es que hay discrepancia. Entonces, hay que apuntar muy bien. Y apuntar muy bien significa gestionar muy bien. Y también hace falta indiscutiblemente el ahorro. Tenemos que ahorrar en energía, pues tú has comentado el tema energético, estamos en Europa y tenemos que llegar a un gran acuerdo para comprar en común. Esto es un mercado, cuando más fuerte uno... Eso es lo que le pasa a la empresa española. Es poco competitiva. La inflación española, y volviendo a la inflación, tiene un problema para el empresario. Siempre estamos con 2 puntos por encima de los demás. Es decir, que en un momento de inflación superior a los demás, casi nos conviene importar, porque lo que importamos de fuera sale un 2 o 3% más barato. Entonces, pero esto sería negativo para la gente que produce aquí en España. Claro, por eso tenemos que luchar con la inflación. Por eso la primera medida que yo he pedido que se tome por escrito es reducir la inflación en 2 puntos por lo menos. Y para reducir ese 2% de puntos menos, lo que hay que hacer es quitar el gasto inútil. Hay un exceso de gasto inútil. Tenemos que reducir la inflación también a toda pastilla. Tenemos una subyacente de 2 puntos por encima de la que tiene la europea. Siempre estamos por 2 puntos por encima. Hay que acabar con eso. A mí me gustaría que vierais un total de la ministra Yolanda Díaz, ella es ministra de Trabajo y de Economía Social, que ha anunciado, que como sabéis, ha anunciado en los medios de comunicación ese acuerdo al que quiere llegar el Gobierno para crear una cesta de la compra con elementos básicos, pues un poco para hacer frente, ¿no?, a esta inflación, a esta subida de precios. Vamos a escucharla. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Me voy a reunir junto con el ministro de Consumo, con las asociaciones de consumidores y las distribuidoras. Lo que proponemos es que alcancen un acuerdo entre ellos y fijemos una cesta de la compra básica, absolutamente legal, sin vulnerar el derecho de la competencia, y fijemos una serie de productos, entre 20 o 30, que le garanticemos a la ciudadanía. No es una ley, es un acuerdo y no vulnera el derecho de la competencia. Insisto, tenemos un precio máximo a la bombona de butano en nuestro país porque entendimos que era un momento absolutamente excepcional. Estamos en guerra, estamos, por desgracia, en una crisis, estamos en una inflación del 10,4%. Entonces la pregunta es si ahora mismo el momento no es excepcional, ¿cuándo lo va a ser? Y créame, yo sé que ustedes lo saben, la alimentación, la cesta de la compra es hoy un grave problema para mucha gente en nuestro país. Ahí la teníamos, ha recalcado que no es una ley, que es un acuerdo. En la parte económica, yo sé, Carlos, decirlo está muy bien, suena bien, ¿verdad?, que haya una cesta de la compra con elementos básicos para hacer frente al día a día, pues en muchas casas de todos los españoles. Pero en la parte económica, que te oía murmurar, Carlos, ¿es difícil hacer este acuerdo entre usuarios, entre consumidores, asociaciones de consumidores y, decía, distribuidoras? Yo me parece que
vamos a ver, cualquier acuerdo que se haga para mejorar esto, se tiene que hacer. Estamos en la necesidad, en una sociedad enfrentada, del consenso. Es absolutamente necesario esto. También hay otra cosa que es fundamental que tenemos que decir, y yo le digo a mi esposa a la hora de hacer las compras, señores, en vez de visitar un supermercado donde tú compras siempre lo que sea, visita de 2 o 3. La competencia entre ellos también funcionará y está funcionando. Hay que estimular la competencia. No puede haber cliente cautivo, evidentemente. El diálogo es necesario. La experiencia que tenemos en intentar controlar precios de esta manera, independientemente, porque también se dice que hay que reducir voluntariamente el 10% el consumo de energía. ¿Y si no lo hacemos? ¿Y si no lo hacemos? Si no lo hacemos nos van a obligar. Entonces, cualquier medida que sea voluntaria es buena y es difícil de realizar, aquí tenemos un experto, y si es obligatoria tiene un efecto todo lo contrario. Si tú me obligas a vender a un precio donde yo no lo puedo vender, no fabrico, no produzco, hay más escasez, y si hay más escasez, ¿qué será? O racionamiento o subida de precio, todo lo contrario de lo que queremos. También hemos visto que hay empresarios que justo en la pandemia empezaron a vender de forma muy excesiva las mascarillas, un elemento Bueno, que pero eso es un necesitábamos ejemplo todos. muy puntual. Sí, pero quiero decir que hay gente que se aprovecha. Mira, no, de la situación. perdóname, Bueno, y hay empresarios que la primera subida de las materias primas desde junio a este año se tragaron en su cuenta de resultados todo el aumento de la materia prima y no la repercutieron. Y ahora ya con las nuevas compras no han tenido más remedio que repercutirla. Siempre hay un exagerado, evidentemente eso hay que cuidarlo. Hasta el propio gobierno, no empresario. ¿Cuánto compraron muchos señores políticos de mascarillas a un precio imposible y que no sirvieron para nada? Vamos a gritar a 4 empresarios, lo hicieron ellos mismos. Me gustaría por aquí la parte de completar usuarios, de la parte Muy importante lo suyo. de los usuarios, porque además la idea que le ha dado de que no debe haber un comprador cautivo es lo que nosotros solemos decirlo, sin ese tecnicismo, a los usuarios desde siempre, en los comienzos de curso, por ejemplo, que les supone ahora mismo un aumento de material a las familias, pues en la cuestión de libros, en la cuestión de útiles de escritura, pues no sé, de transporte, de comedor, de muchas cosas. Entonces decimos, bueno, vamos a intentar aprovechar lo de los hijos mayores o lo del año anterior, pues haciendo un apaño al babero o al uniforme o algunas cosas así, ¿no? Evidentemente, o en los colegios donde no lo hay pongamos uniforme y nos evitaremos que las niñas y los niños entren en competencia con las zapatillas y con las camisas, las camisetas, el uniforme es neutro y Eso por lo tanto, estuvo muy bien. eso está bastante bien considerado. Luego, por otra parte, hay 2 factores que no hemos controlado y que nos descontrolan toda esta incomodidad que nosotros estamos sintiendo y que él también ha expuesto, y es, por ejemplo, el tema de los elementos que hacen subir los precios, como por ejemplo el agua. El agua se está pagando carísima, parece que sea champán del más caro, y entonces no ha habido una política adecuada para el agua, con el fin de que el agricultor no tenga ese gasto astronómico que supone un superávit, diríamos, negativo a la hora de cuenta de resultados. Regar es carísimo, ¿no? Y luego otra parte, la luz. Se nos metió en un mercado de luz en donde hay una especie de lonja donde al mejor postor se vende el megavatio. Claro, si tú pones al mercadeo los elementos esenciales, como el trigo o como el maíz o como tal, resulta... Como las frutas, en el caso de la como las provincia frutas, de Alicante, es un tema entonces, que parece histórico ya, ¿verdad? Que los agricultores vienen reivindicando... Pero en el tema energético, lo que acaba de decir Cecilio, perdona, es extraordinariamente interesante lo que acaba de decir. Es que han hecho la vista gorda porque el 50% se va a impuestos. Claro. Qué bonito Claro. es que lo suban de cualquier manera el precio. Cuando más lo suba el mercado, más me llevo yo. El 50% del precio de la energía se va, son impuestos. Y algunos repetidos. Y algunos repetidos. Algunos repetidos. Y algunos inútiles y algunos inútiles. Estuvimos pagando durante muchos años el impuesto a la competencia. Sí. Digamos, ¿qué competencia? Aquí no había, era monopolio o un oligopolio. Sí, el nombre del que quiera. Entonces, vamos a ver, todo esto está muy bien. Yo lo que ha dicho la ministra, si lo consigue, sería como la cuadratura del círculo. Es decir, es muy difícil coordinar resultados porque ya viene viciado del origen. O sea, cuando un precio viene viciado del origen,
si tú le pones tope, o sabes muy bien que ese precio en el camino ha aumentado y le pones stop a esa subida indebida, o va a ser muy complicado. Pues claro, si una sandía que tú la compras a 3 euros y en origen vale 0,25, ¿dónde pones? ¿Qué vas a decir? Que no se venda, porque hay gente que va a salir perdiendo. Tú no puedes decir, como le pone tope y no quiere que se venda más de 2 euros, voy a empezar a rezar para atrás. En vez de 0,25 al agricultor le das 0,10. Sí. No, de hecho, este verano que ha hecho mucho calor, es lo que yo te acabo de comentar, que te quedas sin oferta. Claro. Te vas a quedar sin oferta, quédate sin oferta, sube los precios. En vez de bajar, los vas a subir. Hay que buscar dónde, en qué paso de la cadena se ha cometido. No hay milagros. ¿Verdad que es un tema bastante complejo? Muy complejo. Muy complejo. Además, tenemos una inflación que no es como tener, muy difícil, con lo alta que es, van a tardar muchísimos meses, algún que otro año, a tener una inflación. Y eso es terrorífico para las sociedades y para las empresas y para todo. A mí, Carlos, me gustaría ya para tener una idea final, ¿verdad? Una idea, yo sé que es complicado, pero para que en casa digan, vale, me he enterado de esta subida de precios, a qué se debe, por encima, porque verdad que como tú explicabas, hay que analizar bien dónde se produce el problema en cada sector, ¿verdad? Claro. Pero me gustaría que, por favor, acabarais dando una idea final. Tú como presidente de los usuarios, que me ha parecido también una buena idea eso que has dicho de, perdona, como usuarios, también nosotros no podemos llegar aquí y pagar el precio que haya en ese supermercado. Pues lo que decía Carlos, habrá que buscar un sitio donde lo vendan más barato. Y seguro que no podemos estar aquí sentados esperando a que nos lleguen los productos al precio que queramos, ¿verdad? Yo he llegado a comprobar una diferencia de 40 o 50 euros en un producto que he comprado. Sí. 40 o 50 euros. Es decir, que no son 2 euros, que vas a la tienda de al lado de tu casa y dices, bueno, el tomate en vez de ser a 3,20 es a 3,40, pues mira, al pobrecillo pues se lo merece, ¿no? Bien, y se lo compras. Pero cuando hay mucha diferencia, entonces es necesario, ahora tenemos una herramienta buenísima, que es por Internet. Tú te metes a Internet y puedes decir, quiero comprar, no sé, una lavadora porque me hace falta. Y no puedes ir a cualquier tienda a decir, ¿cómo tiene usted la lavadora? Porque usted son 350 euros. A lo mejor te lo vas a encontrar por 260. No podemos ser unos usuarios pasivos. Cecilio, esa sería la idea final, en tu caso. No podemos ser usuarios pasivos. Carlos. Yo voy a dar 2 consejos. Venga. 2. 1, a mí mismo y a todos los ciudadanos. Cuidemos el coste de la energía. Cuidemos el coste de la energía. Cuidadito con el coste de la energía y el gasto inútil. En este momento cuesta muy caro y la tenemos que utilizar muy bien. Tenemos que cuidar, tenemos que mimar la energía, porque sin ella vamos a tener grandísimos problemas de vida. Y el segundo consejo se lo doy a los políticos. Es necesario, de la misma forma que la persona va a cuidar el gasto, por favor, hay 30 o 40 mil millones de euros de gastos inútiles en la administración pública. A cortarlos a rajatabla. Si el ciudadano se tiene que cortar el gasto y pasar incomodidades, el gasto público tiene que ser, el gasto inútil público tiene que ser rotundamente eliminado, y hay un camino importantísimo. Yo personalmente les puedo ayudar a unos y a otros a recortar gasto. Encantado, encantado. Como puedes ver, es una buena persona, es un santo, goza de una capacidad para utopía envidiable, y en lo cual yo me apunto también a ella. Eso de dar consejos a los políticos pretendiendo que te escuchen es de una gran fe, pero bueno, yo me apunto contigo. me apunto contigo. Tu ayuda para mí es fundamental con el cargo que tienes, y te lo agradezco mucho. Que duda cabe que sí. Y nosotros como usuarios acostumbrados a aconsejar en los momentos de crisis, evidentemente lo que él ha dicho del ahorro de la energía. Nosotros tenemos 2 fuentes de energía muy caras, es el agua y la luz. Entonces nosotros debemos no despilfarrar en casa, porque no nos compete, no tenemos capacidad de intervenir en el origen, pero sí en el final, en el consumo. Entonces aconsejamos a la gente pues que el grifo de agua
y la ducha. Por ejemplo, si usted tiene que fregar, métase el cubo vacío cuando se va a duchar, ese minuto y medio que tiene usted el agua corriendo para que le salga a su temperatura, se llena el cubo. También a los fabricantes les aconsejo que pongan un tubito, una relación que vaya del lavabo a la cisterna del baño, en fin, que cuando te lavas las manos y te lavas la boca, esa agua que sobra vaya directamente a la cisterna y estás evitando 2 litros. Tenemos que reaprender. Es decir, en la época de crisis, la inteligencia humana es capaz de adaptarse a las nuevas circunstancias. Hemos vivido muy bien, hemos vivido en una sociedad espléndida y esto ya se ha terminado. Tenemos que reducir gastos. Pues con esos consejos esenciales, os agradecemos estos minutitos. Yo creo que la gente ha disfrutado mucho de esta vuelta al cole entre bambalinas. Nosotros sí. Con tertulios como él, por supuesto. Contigo es un placer y también presentado y también acompañado. Muchas gracias. Claro, da gusto volver a trabajar así. Claro que sí. Con toda la dureza. Sabéis que yo creo que debería haber una segunda parte de este partido programa. lo vamos a ganar entre los tenemos que aplicar esto. Muchas cosas pendientes. Muchas cosas pendientes que espero que teneros aquí otra vez también. Encantado. Faltaría más. Muchísimas gracias. Y ustedes, no se vayan, porque a la vuelta de la publicidad les vamos a ofrecer un reportaje para complementar todas estas ideas que hemos ido lanzando aquí en esta vuelta al cole, en esta especial vuelta al cole de Entre Bambalinas. ¿Quieres mejorar tu estilo de vida? Tu gestor de salud puede ayudarte. Actívate, cree en ti, mantén la línea, practica ejercicio, mejora tu estado físico, come sano, controla tu peso. Con tu gestor de salud lo conseguirás. tugestordesalud.com. De año pasado la luz por lo menos lo pagaste pues 450 euros y este año 950. Entonces son doble y con un aire y con un ventilador. Subió muchísimo la luz y te da pues una ayuda de 300 euros, no sé para cuánto tiempo, como de incremento de luz te da una ayuda. Pero con esto no puedes. Como la inflación es algo realmente anual, ¿no? O incluso, bueno, a veces semestrales, pero es algo que todos los años realmente se van haciendo pequeñas correcciones. Igualmente a nosotros personalmente no nos gusta hacer subidas de precio a lo loco, simplemente algo lógico y acorde con nuestra calidad de producto, que es alta, y nuestro servicio también. Entonces, bueno, nosotros intentamos no subir los precios. Vamos, que los clientes no lo noten, nosotros también seguir igual. Yo que recuerdo que pagaba pues sobre 70 euros, pues el último mes que pagaba ha sido 190. Porque yo mi casa la tengo toda electrificada, pues no sé si por suerte o por desgracia, porque el gas también está fatal. Entonces es horrible. Esto no tiene solución, insisto, sobre todo para los jóvenes.
la tarifa de la luz ya ni te puedo contar. Impresionante. Y en los centros donde hay que comprar comida, igual. O sea, es sobre todo las grandes superficies como Mercadona, es que es increíble. No se puede comprar, lo justo. Se están aprovechando los supermercados, se aprovechan las grandes empresas de alimentación, sobre todo la alimentación, porque a mí que no me digan que empezó la guerra de Ucrania y al día siguiente ya no había aceite. Y yo fui al supermercado el día antes, el aceite de girasol estaba a precio normal y el lunes, que lo habían vendido todo, del sábado al lunes, y el lunes el nuevo estaba a 3 euros. Eso es aprovecharse, pero bien. El día a día, pues bueno, que te reduce la posibilidad de gastar más dinero en ocio y que merma las posibilidades a la hora de tener que elegir comprar una cosa u otra. La subida de precios no se nota mucho, lo que sí que se nota es que algunos envases han quitado un poco de producto y cuesta lo mismo, pero hay menos producto en el interior. He pasado de echar 20 euros de gasolina a echar 50, 60 cada 2 semanas. Muy mal. Demasiado mal. Pues hay que manifestarse para que nos bajen los precios. Cada uno echa la culpa al otro. El Estado dice, no, los empresarios dicen, no, nos suben el IVA. Y entonces nosotros, los ciudadanos medios, no entienden esas palabras. ¿Entiendes? Hay que darle más información y sacarle más provecho a las manifestaciones. Ha subido bastante, sí, ha subido bastante la cosa, casi un euro por litro y tal la cosa. Y la verdad que para los autónomos y toda esta gente pues está muy duro, la cosica está muy dura. Hombre, pues un poco así jodido sí que nos lo ponen las cosas, la verdad, pero bueno, poco a poco iremos saliendo, a ver si esto se va mejorando y tal. Yo pues, soy optimista, hay que ser optimista y iremos recuperando la economía y las cosas.